Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a la nueva Guerra de los Pasteles. Hoy no tengo una invitada, sino tampoco dos, pero tres. Entonces, estoy muy bien acompañado. Entonces, tenemos a Maru, que ahora se acostumbra. la vamos a tener la próxima semana también. Para que se vayan acostumbrando. Exacto. También estoy acompañado con Mili, que es sommelier. Hola, hola. También aquí para venir a curiosear, a ver qué estamos haciendo en la Guerra de los Pasteles nuevamente. Ay, no estamos peleando por el momento. No todavía. Y también tenemos a Carla. Hola. Bienvenida. Hola, Giro. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? De pan de muerto, un poquito también de manejar más general de las celebraciones, cómo se hacen en Francia, aunque no pasa tantas cosas en Francia por esta ocasión. Y Maru está aquí para explicarnos más del pan de muerto. También ustedes dos, con mucho gusto. Miren, nosotros podemos probar. Ay, sí, eso vamos a probar, no te preocupes. Vamos a hacer una cata ciegas, pero sommelier, ¿qué Es trajo el sommelier? Es por eso que hay algunos productos que no anuncie. Solamente saben que van a probar pan de muerto y ya. Exacto. De hecho va a ser Por eso venimos. una dinámica interesante para que vayan descubriendo los sabores, porque es muy, muy, muy interesante el pan que está Jérôme promocionando en esta temporada de Día de Muertos, pero no les vamos a decir justo para que ustedes adivinen con esta degustación que vamos a hacer el día de hoy. Sí. Entonces, Mili, te voy a dejar presentarte rápido. Ok, qué rápido. Bueno, pues muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Milagros Marín, me llaman Mili y soy sommelier. Tengo ya 16 años trabajando en el medio y pues aquí vamos. A ver, ahora irrumpiendo en el espacio de Jérôme. Pero presúmenos más. A ver, como que ¿Sommelier en qué? Soy sommelier, más que nada me especializo en hacer eventos. Hacemos eventos contextuales, trabajo lo que tiene que ver con catas sin luz en lugares completamente oscurecidos y en algunos casos también con luz, como el cliente lo decida, lo prefiera, y le ponemos y le quitamos lo que quieran. O sea, podemos hacer toda una experiencia basada en los sentidos, ya con los matices que cada cliente decida. ¿Sommelier de vino? De vino y catadora conocedora de tequila. Súper bien, ¿no? ¿Y dónde está el tequila? ¿Y dónde quedó el tequila? Es que no me dije, pero la próxima podemos traer. Para la siguiente, muy bien. Exactamente, y nos conocimos en unas cenas a ciega, así que por eso me encantó la forma de trabajar de Mili, y desde este momento nos hablamos de manera seguida, y dije, ya, esta es una buena ocasión de invitarla por muchas razones, y tanto por el tema del trabajo, también por el tema que Mili es invidente, así que en este sentido dije, me fascinó desde siempre la forma de trabajar de Mili. Y yo sé, si estás de acuerdo, me gustaría que en un próximo programa, no el próximo, pero un poquito más tarde, me gustaría mucho hablar de inclusión también en gastronomía, que no hay tanta inclusión. No. Y hay muchas cosas que hacer y hay muchas causas que hacer avanzar en este sentido. Entonces, no va a ser el tema de hoy, pero justamente estamos en ese tema, sobre todo por la introspección de sabores. Sí. Conectadas a las emociones, pero como bien dicen, es otro tema. Sí, muy exacto. Bien. Pues. ¿Te dejo presentarte rápido? Ay, muchas gracias. Soy Carla, soy chef, tengo mi propio negocio en la Colonia del Valle y conocí a Jérôme gracias a la invitación que publicó en un grupo de Facebook. Sí. Nos pasamos 8 horas platicando un día corrido. Por cierto. Y ni vimos pasar el tiempo. No. Es que llegué como a las 11:30, me fui, creo que eran como las 7:30, 8, algo así.
y nos quedamos todo este tiempo platicando de repostería, de muchas cosas. todo. Y con Maru tuvimos la misma cosa, pero como era muy tarde, no tomemos tanto tiempo. Como un resumen de 3 horas más o menos. Así No, es, pero sí. sí. Y entonces te dejo presentarte, Maru. Pues María Eugenia Rosas, aquí el conjunto Chef Sommelier. Me dedico igual a dar sesiones de introspecciones sensoriales y a conectar justo con las emociones a través de los alimentos y las bebidas. Ay, Y qué sí, padre. soy sommelier en vino, té, café, agua, bueno, muchas bebidas, ¿no? Lo clásico de la formación base, ¿no? Exactamente, sí, entonces es la pasión y pues aquí con Jérôme fue una sinergia también interesante porque venimos de culturas franco-mexicanas. Exacto. El de Francia, de este lado de México, y ahí es donde empezó esta fusión de culturas. Ujú. En Francia, como tienes muy desarrollado la parte de repostería, Sí. de boulangerie, Sí. que sí tiene, a ver, si hablamos de panadería en general, Sí. en Francia hay toda un área muy específico de boulangerie, Sí. que se le conoce allá. Aquí es como el pan de muerto, el pan blanco, perdón. Ya me estoy emocionada con el pan de muerto, ya Sí. ahorita. Pero sí hay todo una, pues un análisis de trabajo del trigo que en Francia se desarrolló bastante particular y allí tiene una historia muy grande de este manejo del trigo en la boulangerie, que son para nosotros los panes blancos. Nosotros tenemos el bolillo, la telera y un poquito el pan español, ¿no? Sí. Pero comparado con lo que en Europa, bueno, sobre todo en Francia, tienen desarrollado con el trigo, es otra historia. Y aquí viene la fusión Sí. México, Francia, y después cómo nace el pan de muerto. Entonces, pues, adelante. Entonces, como tal, antes de iniciar sobre el pan de muerto como tal, y por esto estás aquí, porque creo que sabes mucho más que yo sobre el pan de muerto, pero como tal, me parecía importante también explicar un poquito cómo pasan las cosas en Francia. No pasa nada. De hecho, no, así no pasa. Es que como tal, como lo hablemos este miércoles en tu programa, es que el 1 de noviembre es una fecha que se impuso por la iglesia. Uh-huh. Justamente por las diferentes culturas anteriores, se puso la iglesia necesitaba poner una fecha para imponer su poder un poquito. Pero como tal, ni esta fecha existe en la Biblia, ni en ningún lado. Es una fecha que se decidió por la iglesia nada más. Y creo que tenemos que hacer la distinción entre dos cosas. El 1 de noviembre, que es el Día de los Santos, la Toussaint en francés, uh-huh. Y el 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos. Porque hay las dos fechas. Sí. Una está para celebrar los santos, la otra para celebrar los muertos, que son dos cosas distintas. Y como tal, en Francia, ¿qué pasa? No tanto, vamos a poner el 1 de noviembre, aunque debería ser el 2, pero vamos a dejar flores en los inventarios, pero no hacemos mucho más que esto. Es más espectacular aquí que en Francia. Sí. Sí, de hecho, ¿y quién empieza? Porque es un tema tan amplio. Pues, bueno, por ejemplo, nosotros celebramos, como bien decía Jérôme, porque cuando fue la conquista, nosotros como cultura prehispánica traíamos ya muchísimas tradiciones. Sí. Y lo que pasó es que muchas de las fechas importantes que nosotros teníamos, pues se intercambian por fechas consolidadas por la Iglesia Católica, justo para ir tratando de eliminar los rituales prehispánicos e imponer los rituales católicos. Aún así, pues hubo muchísimo problema porque como mexicanos arraigados que somos, no dejamos soltar muchas de las cosas y terminamos todavía hasta el día de hoy, pues celebrando el Día de Muertos. Sí, obviamente, ¿no? Muy
combinado con la tradición católica de poner las velas, de, ¿no?, poner el crucifijo y demás, pero no soltamos tampoco todas estas partes, incluido el pan de muerto, que bueno, que ahorita ya nos contarás, Maru. Sabemos que el pan de muerto, como lo conocemos hoy en día, pues es una tradición ya del siglo XX, ¿no? Sí. Pero, pues al final del día, pues mantenemos ciertas tradiciones y costumbres prehispánicas todavía. Exacto, sí, Emily, ¿tú qué opinas? Opino que es un tema muy interesante porque hablamos de esta conjunción de, igual que lo que decíamos antes de entrar al programa con alguien, de este mestizaje en el que hubo una aportación cultural a la gastronomía. Exacto. Y en el caso del pan, pues tenemos que antes el pan se hacía con amaranto. Los panes de muerto originales se hacían a base de amaranto. O de maíz también. O de maíz. Y eran específicamente hechos en forma de flores o de mariposas. De ahí salía el pan que le ponían colores, azúcar roja, para evocar ya esta parte de los nombres, de las familias, de los que viven y los que no viven. Y tenemos como todo este simbolismo que venía se dice que de hacer sacrificios y ofrecer a doncellas y entonces se empieza a cambiar por pan. Pero también es muy interesante esta parte en la que como en cada estado hay un tipo de pan, en cada estado hay una forma de verlo, en cada estado si el pan es blanco completamente habla de alguien que murió que era un niño, pero si ya tiene manchitas rojas estamos hablando de un adulto. O sea, algunos sí tienen una forma más andrógina, en otras están hablando, o más bien como antropológicamente, ya una manifestación más humana, y en otros casos hablamos de esta parte de las cuestiones más mitológicas. En algunas partes de Michoacán hacen cajitas, ¿no?, para evocar las tumbas. Entonces tenemos una variedad inmensa que jamás acabaríamos con el pan, porque siempre es lo que traemos más lo que le vamos aportando. Exacto. Sí, de ahí justamente nace la fusión. En el programa anterior comentábamos de los ingredientes 100% mexicanos, bueno, de nuestro continente. Recordemos que no había azúcar, no había huevo, no había trigo. Muy importante. Sí, muy importante, porque de ahí nos vamos muchísimo más atrás. Que nuestro pan pues no era pan porque no lo conocíamos, porque no teníamos ni levaduras, ni huevo, ni grasas, mantequilla no había, no había manteca, entonces no había levadura, aparte que la levadura solo hace reacción con el trigo, sí, y eso hace que el pan esponje. Entonces, pues si nos vamos hasta esa época de la vida, en realidad eran como tostaditas que se hacían con amaranto, que se hacían con maíz y se mezclaban, si lo querían hacer dulce, con miel, porque pues al no tener azúcar, el azúcar viene igual de España en la caña, ¿no? Entonces se ponían este tipo de en las ofrendas, porque esta tradición nace, como bien lo decías, de la alabanza a los dioses, dependiendo de cómo era la muerte, era al dios que se le ofrecía esa muerte. Entonces, sí teníamos esas tradiciones de ofrendar a los dioses, pero con la comida que se estaba cosechando en ese momento. Por eso eran platillos espectaculares, porque se ofrecían a los dioses que iban en conjunto con los difuntos. Entonces, en agradecimiento de la cosecha que iba ligada a ese dios, pues se ofrecían los mejores platillos que en esa época existían. Y siempre debe haber el toque para nosotros en aquellos ayeres no era tanto de repostería, y tampoco es que éramos tan dulzosos. La verdad es que el dulce, ahora ya lo somos, pero en aquellos ayeres el dulce viene de París. Bueno, estaban más acostumbrados a endulzarlo. Y justamente en la realeza tenían los dientes podridos. Claro, de tanto azúcar. Justamente por tanto azúcar. Por tanto azúcar. Entonces nosotros, como nuestras costumbres y tradiciones eran mucho ejercicio físico,
tanto hombres como mujeres. Entonces nuestra alimentación estaba basada para tener una vida saludable y poder aguantar esas jornadas de trabajo. Contrario a Francia, Francia era, bueno, sobre todo que estas cosas de repostería y de platillos extravagantes eran dirigidos a la realeza. Exacto, es que creo que la repostería como la conocemos ahora era más para la realeza, que el pastelero a esta época no era el mismo pastelero que hoy mismo, Claro. porque como tal, el pastelero, como si vamos a la definición del nombre como tal, es la persona que hace la masa. Así que como tal, a esta época había, vamos a decir, para la población, había lo que llamamos los patés, que no son los patés como encontramos en el súper, pero que eran una masa con carne y cosas que se cocinaban adentro de la masa. Por eso de esto viene el nombre pastelero o pâtissier en francés, viene de la palabra pâte en francés. Así que todo evolvió bastante. Y la parte de repostería más dulce había un poquito también para la población, pero la mayoría, si hablamos de las comidas las más finas, eran solamente para la realeza. Recordemos a María Antonieta y sus atracones Exacto. ¿no? De postres. Sí, es ella que dijo que como la población se quejaba de no tener pan, que les demos brioche. Por ejemplo, ¿no? Y que le cortan la cabeza. entre otras circunstancias de vida. Y efectivamente, esta historia donde el trigo ya lo tenían ustedes bien desarrollado en Europa, nosotros lo desconocíamos por completo. Lo que sí teníamos bien, como decía Emily y ay, se me olvidó, Carla, la parte del maíz y la parte del amaranto, pero más el maíz para nosotros era nuestro día a día. Así como ustedes el trigo lo conocían de pies a cabeza, nosotros el amaranto, pero el maíz lo teníamos en todos lados. Es en dulce, otra vez no lo teníamos tan desarrollado, ¿no? Solo con la miel de pronto, pero la miel la ocupábamos no para dar ese placer que da el azúcar. La miel la ocupábamos para dar la energía que necesita el cuerpo para tener esos nutrientes. Entonces, era más el enfoque hacia el bienestar físico que hacia el placer, y en Europa era más el placer que el bienestar físico. Entonces, estas mezclas que si bien llegábamos a ocupar algo con miel, sí, se molía el maíz y se le ponía, si acaso, un toquecito de miel. O el amaranto con un toquecito de miel. Y por ahí también nacen las alegrías, ¿no? También ya la platicamos. Exacto. Sí, creo que en ese sentido lo importante es darse cuenta de lo que hablamos a cada programa que estamos juntos, que la gastronomía nunca es la gastronomía de un país, es la combinación de las gastronomías de todo el mundo. Con las conquistas podemos criticar las conquistas como queremos, pero la realidad es que alimentó bastante la gastronomía por todos lados. Como digo, en Francia no hubiéramos tenido ni jitomate, ni papa, ni muchos productos, o el maíz simplemente, si no habían existido las conquistas. Así que creo que, y aquí lo mismo, creo que en todos los países, por ejemplo, el cacao, si no me equivoco, lo llevaron de aquí a para África allá. porque se dieron cuenta justamente que el clima era lo mismo que aquí. Así que digo, todo es tema de mezclas todo el tiempo. Y por eso decir, como decimos en Francia, somos muy orgullosos con el croissant, con los macarrones, pero ninguno de los dos es francés al inicio. Lo perfeccionamos en Francia, seguro, pero la realidad es que estos productos no vienen de Francia directamente. Así que, como digo, es la combinación de muchas cosas. Y aquí, como acabas de decir algo importante, nosotros sí somos un país que siembra y cosecha, ¿no? En Europa es más el consolidador. Digo, si bien hay siembras y cosechas, pero no era como el paraíso que nosotros todavía tenemos, o en ese momento teníamos, ¿no? Cuando viene la conquista, pues los conquistadores no sabían
el paraíso al que estaban llegando. Entonces, por eso traen sus propios productos, porque al no saber qué iban a encontrar aquí, pues llenan sus embarcaciones con todo lo que ellos ya conocían. Sí. Y dentro de eso que ya conocían los frailes, pues viene esta historia del manejo del trigo, que nos va a platicar Jérôme, de dónde nacen justo también los rellenos, ¿no? Que ustedes tenían mucho la costumbre. Sí, lo de los rellenos como tal, para mí, de mi punto de vista, es algo más moderno, porque anteriormente teníamos los rellenos por separado, que sean mermeladas, que sean diferentes cosas, que al inicio eran más métodos de conservación que otra cosa. La idea de la mermelada era conservar la frutita y poder disfrutarla todo el año. Pero también era untable, ¿no? Al pan le untaban el queso. Exacto. Pero era la forma de mantener esa materia prima en buenas condiciones para poderla consumir cuando no había. Exacto. Y tenemos este tema tanto con el dulce, con la sal, que eran al inicio más métodos de conservación de los productos, como el jamón, todo esto, que es el jamón más seco, las carnes frías, era también un método de conservar las cosas más tiempo. Y como pero no había refrigeración, no había manera de preservarlo más que... Exacto, entonces ahora nos encanta así. y a diferencia de nosotros, como lo teníamos a la mano, y todavía tenemos a la mano, no teníamos la necesidad de conservarlo de la misma manera. Sí. Exacto, era más natural, entonces pues no existían para nosotros ni las mermeladas, ni... Exacto, y por ejemplo, todo lo del pan, como decíamos en tu programa el otro día, es que en el pasado, el pan que la población comía era un pan con una harina integral, y un pan mucho más básico que la realeza tenía. El pan blanco era más para la realeza, para la gente que tenía dinero, porque por ser blanco. Exacto. No sabían de la salud. Que ahora lo chistoso de esto es que estamos totalmente al revés. Es que es más, ¿cómo sabemos que ahora es más saludable comer pan integral? Sí. Entonces, es chistoso cómo se cambian las cosas con el tiempo. Sí, incluso nosotros, bueno, que comentábamos, ¿no? El pan de maíz, el de Oaxaca que comentábamos la vez pasada, el marquesote que se hace con maíz, pero ahí ya viene la fusión. Cuando viene la conquista, el trigo Europa ya traía cierto trabajo, ya sabía cómo leudarlo, ya sabía cómo trabajarlo y ya hasta el gusto de los europeos, ¿no? Llega a México el huevo, llega a México pues la res, de ahí las cremas, la mantequilla, y entonces empiezan a dar cuenta, mismo los que hacían estas tostaditas de maíz, que al batir el huevo pues se esponjaba. Entonces dijeron, bueno, vamos a empezar a hacer esta mezcla de los ingredientes que nos están trayendo, que veo que hacen un pan de trigo blanco, y yo qué puedo hacer con el maíz que lo sé trabajar, perfecto. Y entonces empiezan a hacer estas fusiones gastronómicas también, y ven que al batir el huevo da cierta esponjosidad al producto, y agregándolo con sus técnicas de uso de maíz, junto con el azúcar, pues ya nace el marquesote, que es un pan de maíz, pero muy esponjoso. Sí. Y es justo esta textura que se trae de esta fusión. Exacto. Pero ahí no nace el pan de muerto. Ahí estamos hablando de panes. Exacto. De panes varios, ¿no? Sí, creo que es más general, pero de esto viene el pan de muerto también, en ese sentido que todo llegó un poquito en el mismo tiempo. Y justamente porque como no hay solamente mexicanos que escuchan, el tema es que me gustaría que expliques lo del pan de muerto, lo de la forma y de los huesos. Sí, Gana. Adelante. Muchas gracias. Pues bueno, la forma del pan es un pan circular sobre el cual se le colocan unos... una simulación de huesitos, ¿no? Y esto tiene que ver evidentemente también con la tradición que nosotros como mexicanos tenemos, que todavía se lleva a cabo en muchos pueblos, que es la de desenterrar a los muertos, extraer de las tumbas los huesos, limpiarlos y pasar toda la noche con los restos limpios del muerto, ¿no?
difunto, del pariente, del amigo, del compadre, y celebrar la vida que tuvo, ¿no? Entre nosotros y hacer un recordatorio de todos los eventos hermosos que pudimos haber compartido, bla, bla, bla. Y el pan de muerto viene a simular justamente, ¿no? Estos huesos del difunto que está presente con nosotros y que nosotros ahora en las ofrendas actuales colocamos dentro del altar, ¿no? Para recordar, pues nosotros ya muchos están incinerados y no podemos sacar los huesos. Entonces, pero pues es colocar el panecito como recordando los restos, ¿no? De la persona que amamos. Sí, y también viene en forma de cruz, o sea, el símbolo del catolicismo, pues... y también de los 4 puntos cardinales, ¿no? También podría hacer alusión. Esta historia es muy interesante porque volvemos al tema gastronómico. Si bien todo se liga, sobre todo la gastronomía va ligado a los cultos, pero también a las épocas del año en donde es justo la época de siembra o la época de cosecha, y en cada una para nosotros eran rituales que se ofrendaban a los dioses. Y pues hablando de estas fechas, otoño era una de las épocas más fuertes para la cosecha y de otros productos para la siembra. Entonces otoño es un mes muy interesante porque también esto que comentas de los puntos cardinales van ligados a cada dios que se veneraba al norte, al sur, al este o el oeste, dependiendo de la estación del año, es al que se venera. Pero si vemos una vez más, va muy, muy ligado a estos ingredientes que se dan en esta época del año. Entonces, cuando vienen las celebraciones de noviembre, que también es una fusión, dijeron, aquí, sobre todo el catolicismo, que era más fuerte, porque en Europa estaban los celtas. Sí. Los celtas también tienen es que justamente había un día de los muertos y que fuera de esto era también el inicio del su año nuevo. Y justamente para evitar quitar estas culturas distintas, el catolicismo impuso esta fecha del 1 de noviembre. Primero y 2 de noviembre. Para imponer un poquito, como digo, es que creo que en ese sentido es la misma cosa que aquí. Creo que la idea era la misma, intentar cambiar las culturas y la religión de todos los países para hacer una estandarización. Exacto. Sí, Emily. Pero aparte lo interesante de esta parte de la simbiosis cultural de todos los países es que para el pueblo celta la fiesta es el 28 y de octubre. Sí. Y para todos los demás es el 1 y 2 de noviembre. Entonces son días consecutivos prácticamente. Sí. Entonces coincide con este cambio ya en que el otoño ya está muy entrado, ya se notan los cambios de la temporada, del clima en muchos lugares, los productos, como decían, ya son diferentes, ya encuentras otras cosas, y para Europa ya es la época de tener cosas en conservación. Sí, exacto, que aquí no tenemos tanto este cambio de temperatura. No, y como bien dices, en Europa en estas fechas ya se estaban cambiando a la conservación más bien a la preparación para el invierno, porque el invierno se congela todo. Entonces ahorita ya es como, gracias al año que nos diste todos estos alimentos, ahora vamos a prepararnos para conservarlos. Entonces por eso era la fiesta tan importante de los celtas. Y no es que nos cambiemos de una cultura a otra, es que todo tiene que ver, como dice Jerome, o sea, todas estas costumbres, que si bien aquí lo importante que hacemos 4 gastrónomos en tanta pasión en un lugar que estamos ahorita, todo al final, si bien estamos hablando de la cultura celta, pero también de la católica, pero también de la prehispánica, todo, si ven, hay algo en común que es la comida. Sí. Todo va ligado a la gastronomía, que en estas fechas son tan importantes y por eso son fiestas muy conmemorativas y representativas a nivel mundial, pero la nuestra en México es algo más espectacular porque se juntan esas fusiones prehispánicas y aparte europeas
para hacerlo. De por sí eran ofrendas preciosas, ahora son increíbles y sobre todo en algunos estados muchísimo más representativos que en otros, porque todavía se conservan de alguna manera la cultura prehispánica. Si bien hablamos de ingredientes en fusión, pero como tradición, como celebración y como veneración, todavía se conservan esas costumbres prehispánicas. Entonces, por eso México es tan vasto en esta celebración que ya viene de Día de Muertos, pero ligado a la gastronomía, que también en el próximo programa del miércoles voy a hablar de los platillos ahora salados, de por qué se hacen en esta época esos platillos tan espectaculares. Si bien es para los difuntos, pero también tiene una razón de ser. Pero bueno, ya me estoy desviando al asolado, vamos a hablar del pan. Bueno, una representación importante que teníamos en nuestras ofrendas que hacíamos para la prehistoria era estas tostaditas que les comento, ya sea de amaranto o de maíz. Viene esta fusión y dicen los europeos, bueno, los españoles sobre todo, que ya traían la fusión con Francia. Sí. Francia, recordemos, es el país que tuvo a bien a esta parte gastronómica desarrollar el uso del trigo. Sí. Ellos son los que descubren, pero bueno, como hay mucha fusión, en España pues ya lo traían aquí. Entonces dicen, uno, el color pues no es el que yo estoy acostumbrado, que es el blanco. Luego el sabor pues es como que pues sabe a maíz, ¿no? Le hace falta algo aquí, o sea, algo tan bonito, le hace falta algo para nuestras costumbres europeas, pues algo de nosotros, ¿no? Entonces es ahí donde dicen, pues algo, si lo vas a ofrecer a la realeza, porque finalmente este es un culto a los dioses y para ellos a la realeza, bueno, pues algo que represente de ser digno de mostrarse, y ahí nace el pan de muerto, porque es el trigo blanco que le da ese color y esa vista, algo tan espectacular que ya teníamos, pero con ese toque de fusión. Sí. Europa-México, y es ahí donde le empiezan a poner el sabor al pan, porque en Europa pues teníamos el pan blanco. Sí, exacto. Blanco en diferentes formas, texturas, pero al final era blanco. Sí. ¿Qué sabores tenían, Jerome? No sé si, es que creo que la mayoría de los sabores que se usaban a esta época eran las especias en la realeza. Digo, tanto, creo que, y eso tiene que ver en todas las culturas en gastronomía, es que por un lado, vamos a decir que posiblemente por tema de conservación había cosas que no tenían buen sabor. Así que, y habló de esto con la carne, con muchas cosas, productos así que se dañan bastante rápido. Así que las especias daban un sabor un poquito distinto y escondían algunas cositas. Exacto. Así, ¿no? Entonces, ya traían algo de trabajo entre el trigo y algunas especias que ya se atrevían a ponerle al pan. Pero llegan aquí y ven que tenemos pues, cualquier cantidad de cítricos, cualquier cantidad de sabores que para ellos empieza a ser atractivo. Y que ¿qué es el azúcar en la gastronomía? A ver, Carlita, platícanos, ¿qué hace el azúcar? Pues el azúcar, aparte de endulzar, le proporciona un poco de, bueno, puede ser, por ejemplo, texturas, ¿no? Sí. Como ¿cómo se llama? El brioche que trae el azuquita, ¿ya ves? El azúcar perla. El azúcar perla. Por ejemplo, eso ya se utilizaba desde siempre, ¿no? En la gastronomía francesa. Sí. Que aquí casi no se usa. No, en realidad no lo usamos tanto, pero deberíamos. Sí. Y entonces justamente como en Europa ya traían esa fusión ese manejo de especias con el trigo, para darle sabor a algo tan plano que allá no pues, tenían sí sabían trabajar el trigo y hacían cosas espectaculares, y entonces era el trigo manejado de una manera diferente, ya hablaban de otro pan diferente, pero al final el ingrediente estelar era el trigo. Sí. Bueno, ¿qué pasa aquí? Empiezan a ver que aquí teníamos hojas de limón, hojas de naranja, pero ellos también ya traían el anís, sí. Entonces ven esta flor del azahar,
que son muy aromáticas. Sí. Y como acabas de mencionar, Carla, el azúcar, aparte de endulzar y de generar como esa sensación de Confort. quiero más, ¿no? Me siento cómodo con ello, hace una potencialización de sabores. Entonces, cuando mezclas azúcar con estas hojas, potencializas el sabor al máximo y ellos empiezan a descubrir estos sabores tan deliciosos que nosotros teníamos y le dicen al pan, bueno, no sé si hablaran con el pan, ¿verdad? pero ven que al hacer estas fusiones con estas esencias y al ser estas ofrendas tan espectaculares para nosotros y representativas en la época, dicen, aquí está mi parte para que no se sienta esto como, pues yo no estuve aquí. No, lo estamos diciendo un poco de manera, como una historia, simpática, pero al final ellos quisieron contribuir con algo que nosotros ya teníamos espectaculares y dijeron, bueno, pues lo mío, como es la conquista, lo voy a poner al centro. Se impusieron muchas cosas a ese momento, pero como tal, al día de hoy, como digo, tenemos que tomar en consideración que es eso también, por un lado, tan mal que han sido las cosas, el tema es que hizo evolver todo, y creo que la panadería ahora en México no sería la panadería de hoy sin todo claro. esto, y tampoco muchas cosas en gastronomía, y de la misma forma que en Francia también hemos tenido unas conquistas que sean por los árabes o por los vikingos, y nos trajeron cosas interesantes también, y creo que más que sí, seguramente han sido temporadas bien feas en muchos aspectos, pero gracias a esto tenemos la gastronomía tal que la tenemos ahora. Es que, como digo, es lo que digo siempre, la realeza y las conquistas han sido dos cosas complicadas, pero son estas dos que nos llevaron a tener, por ejemplo, en Francia, una gastronomía tan distinta y que te permitió, solamente por un tema de ego de la realeza, a tener que competir con otros países, siempre tener las comidas las más finas, las más impresionantes, y creo más en el dulce que en el salado como tal. Sí. Pues, Francia es el padre de la gastronomía, ¿no? A nivel mundial, y creo que todos los chefs aspiramos a aprender, a estudiar, a aprender, a conocer, porque pues es el que realmente funda la alta gastronomía. Sí. O sea, no existiría la comida como la conocemos hoy en día, tantas técnicas, tantos sabores, tantas fusiones, si no fuera por Francia. Entonces, y aparte, obviamente, pues, como bien dices, Maru, la repostería es el bebé de Francia, el que más apapachan en todos lados. Sí. Es pues como el otro día platicábamos con Jerome, últimamente los asiáticos han retomado muchísimo las técnicas francesas y las han llevado a sus países, retomando sus propios ingredientes. Sí. Exacto, y entonces en conclusión, porque casi llegamos a la hora y el tiempo se nos va rapidísimo. Muy rápido, sí. Entonces los frailes españoles, bueno, también no sabemos si eran españoles, franceses, pero yo creo que los sí, es que todo estaba más en Europa, todo estaba más o menos mezclado. Bueno, entonces los frailes ven que estas ofrendas son espectaculares y lo que ellos no sabían manejar el maíz, no sabían manejar el amaranto, entonces dicen, pues algo con lo que yo voy a contribuir a estas ofrendas que veo que son espectaculares, el pan. Y ponen el pan de muerto, bueno, en esta forma que ya traíamos nosotros, que eran estos, vamos a llamarles circulitos, tostaditas de maíz o de amaranto que se ponían en las ofrendas, porque para nosotros el maíz y el amaranto, sobre todo el maíz, era uno de los ingredientes más representativos, era nuestro, si bien el cacao valía, el maíz también valía mucho, ¿no? Entonces dijeron, pues, sí, el maíz yo no lo sé manejar, pero el trigo para mí, así como para ti el maíz, para mí es el trigo y ahora aquí está. Y lo vamos a poner en un pan, ¿no? Sí. Si no mal recuerdo, también uno de los mitos fundacionales, no me acuerdo bien qué cultura fue, si fue la mexica o
no sé, pero es de que estamos creados a partir del maíz, o sea, nosotros venimos del maíz. Del maíz, exacto. Y por eso es tan importante para nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo del lado bonito. Efectivamente, para nosotros era el maíz lo más representativo, pero vamos a pensar que lo hicieron, para ellos el trigo era lo más importante, entonces vamos a pensar, ¿verdad? Yo creo que sería como vamos a pensar en una buena intención. Lo que es natural y lo que es real es que todos los seres humanos tendemos a que si vamos a un lugar, y lo seguimos haciendo ahora, ¿no? Cuando nosotras viajamos, dudo que alguno de ustedes no se vaya a Europa y se lleve sus chiles en la maleta. Yo lo hago. Yo voy a España y me llevo mi mole, mis chiles, mis tortillas, porque allá no falta el amigo que me pregunta y le doy a probar un poquito de mi México, ¿no? Exacto. Entonces, es lo más natural. Uno trata de tener cierto confort y cuando viajas a otro lugar, pues te llevas lo que conoces. Claro. Por si acaso lo ocupas. Ahí está. En el por si acaso. Entonces, como tú dices, algo bonito a esta situación es que ellos traían este manejo del trigo y lo dijeron, bueno, pues yo contribuyo, vamos a ponerlo así, yo contribuyo con mi pan, que es lo mejor que yo sé hacer, que sé manejar. Aquí lo pongo en la ofrenda, es de trigo, es lo más puro que tenemos porque es lo más blanco para Europa, como bien dice Jérôme. El trigo era para la nobleza por ser blanco. Recordamos que allá entre más blanco, más puro, porque más real, me refiero en la realeza eres, porque no tienes que estar expuesto al sol y te quemas o te bronceas. Ahora ya es completamente diferente, entre más bronceado estés, pues es más rico, ¿no? Pero en aquellos ayeres, ¿no? Entonces dicen, esto es lo mejor que yo ofrezco a la realeza y es mi pan de trigo con especias aromáticas que ya conozco aquí. Entonces lo vamos a poner en esta ofrenda como parte de mi contribución de lo mejor que tengo en esta conquista, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que vamos a concluir con el tema del pan de muerto, pero con mucho gusto. Tú sigues por la temporada todos los miércoles entre las 8 y 9. Los miércoles en este mismo canal, de 8 a 9 de la mañana. Todo este mes va a ser dedicado al Día de Muertos. Y el próximo programa va a ser del símbolo de la ofrenda que representa cada uno de el papel picado, la flor de cempasúchil, la sal, todo esto que le ponemos a la ofrenda que representación tiene y por qué los platillos más espectaculares en esta época se cosechan. Entonces, pues los espero, Jérôme, sí, merci con beaucoup. Mucho gusto. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues vamos a... Bueno, Deli Gourmet Solutions se llama Deli Gourmet Solutions. Y también hago este tipo de catas, maridajes con historia de la gastronomía. Y el próximo va a ser el 16 de noviembre en el Club Naval de Marina. Y en mi programa les daré más datos para que se puedan inscribir. Y los esperamos ahí también. Entonces, Carla, me gustaría que hables un poquito de tu cafetería, patisserie, claro. porque justamente veniste un poquito por esto y como no nos queda mucho tiempo, a menos que nos regalen una hora más. Un poquito después. Bueno, les platico, el proyecto se llama San Petit Café, está hoy ubicada sobre la calle Diagonal San Antonio, número 937, entre Gabriel Mancera y Nicolás San Juan. Es un proyecto que nació, siempre he sido apasionada de la repostería y de la comida francesa. Tuve la oportunidad de irme para allá a estudiar y trabajar un poco, y estando allá, bueno, tuve la idea de crear un proyecto aquí en México que no fusiona, no hago ningún tipo de fusiones franco-mexicanas, sino respeto cada una de las cocinas, pero pues conviven perfectamente en el espacio. Tengo desayunos, nosotros también hacemos nuestro pan, es una receta 100% francesa, es 100% artesanal. Los ingredientes que utilizamos son de primera calidad. Una de las cosas que yo le comentaba a Jérôme, que yo siempre me he enfocado, es tener una comida de excelente calidad, de excelente gusto, pero también a un precio muy accesible. Entonces, si quieren ir a probar comida francesa, repostería francesa, panadería francesa, con mucho gusto los espero en San Petit. Y para ser totalmente honesto, porque fui esta semana y pasemos 8 horas. Sí.
como digo, es que tanto para los franceses que los mexicanos, es que es un poquito como digo, si quieren disfrutar un momento tranquilo, ir con su libro y disfrutarlo, el lugar de manera extraña me pareció bastante tranquilo. Digo, no hay tanto, o si no es porque estamos tanto en la plática que no pusimos atención, No, pero como digo, justamente es un lugar bien tranquilo y me gusta mucho en este sentido. Muchas Y no probé los productos, pero... Sí, no nos dio tiempo. Ay, sí. Pero no, te invito cuando gustes. Sí, con mucho gusto. Ok. ¿Y Emil? ¿Cómo? Digo ya. Y si quieres vamos a probar los productos rápido. Sí, Sí. tenemos unos 3 minutos, 2 Sí. minutos y terminamos. Antes que no corren, ¿no? Sí, porque ya estamos así Mientras como... nos digan, y yo, tenemos 2 minutos y 2 llevamos minutos uno. para probarlo y ya llevamos uno. A ver, paso la charola. Es que pagó en pan de muerto. Mira, Mili, si quieren, aquí, aquí nuestras catadoras principales. Sí, porque por tú lo favor. probas, es la tercera vez. que No, lo- pero yo lo voy a volver Ay, a probar y a muchas probar y a gracias. probar porque de Ay, verdad sí, tiene algo espectacular este Aquí tienes, pan. Mili. Ustedes pruébenlo, chicas, y nos van a decir de qué está hecho. A ver, ustedes digan. Hoy traje muchos productos. Pero ¿De no qué vas a está probar hecho? todos, ¿verdad? Los ver, otros son sorpresa, no ustedes anuncié nada díganme. por esto. ¿Qué tiene? Está buenísimo. Yo que tengo una gran debilidad por los huesitos. Ajá. Pero ¿a qué le Siempre sabe? los arranco. Tiene un sabor muy particular, franco-mexicano. A ver, Bueno, es notorio el trabajo muy cuidado. de la amiga. Hay muéstrala, mucha- amiga. Ahí está. La Esa mantequilla textura. está súper presente y además es como hace una caricia aquí el pan. Y esta nota muy especiada, que no logro darme cuenta de qué es exactamente, Es anís, pero ¿no? sí tenemos naranja, eso sí se nota. Ay, no hay naranja. ¿Por qué se sabe Ay, la- naranja? hay ¿Tiene el que haber azar. algo Es que flor de azar. que al mezclarse sabe a naranja? De hecho. Sí, exacto. exacto. Ay, me debes un helado. Es la mezcla del anís que para mí potencializa mucho el azar y un poquito de limón. El azar, Ah. Recordemos que viene de la flor de la naranja y el limón, Ay, muchas gracias. junto con Qué el rico. azar junto con el limón hacen este sabor de la naranja. Y Pero ahora es un perfume, o sea, no se imaginen el sabor de naranja así normal del jugo de la naranja de la mañana, no, es un perfume. de naranja. Es delicioso. Exacto. Y entonces aquí también Jérôme nos trae un chocolate amargo con flor de cempasúchil, que es muy de la época. Y vamos a ver estas notas. Está buenísimo. Y aquí estamos hablando de una fusión franco-mexicana Sí. del cacao, que viene, bueno, si bien es mexicano, pero Sí. es muy bien trabajado en Exacto. Europa. Es que, como digo, en este caso específicamente del chocolate, lo que me gustó en la idea es que cuando llegué aquí vi que se ponía saborizante de cempasúchil por todos lados. Y dije, me da pena que... Dije, voy a checar si se come o no. Y al final me di cuenta que sí se podía comer el cempasúchil y dije, ¿cómo se hace que no se use aquí? Y por eso lo probé. Esto es un praline que tienes en mano. Entonces, es uno que probé hace poco. Entonces, Y Jérôme también Pero, nos habla de gracias. rellenos, que Ay, ahorita sí. se los voy a mostrar. Ya vamos. Ay, perdón, es que El praline está buenísimo también de Está relleno. buenísimo. Es que Y el pues- praline, para explicar, es una pasta que se hace con almendra y avellana caramelizada, perdón. Así que les recomendamos mucho Qué delicia. a Home. Merci Sí. beaucoup. Muchas gracias a todos. En la panadería Gracias, Ahom. muchas Eh, gracias. ¿Tu ay, sí, teléfono? perdón. Estamos tanto en la práctica, me pierdo. No, es que entonces mi repostería se llama O Ahom. Y trabajo solamente sobre pedido por WhatsApp al 5615 67 63 50 y con gusto elaboro proyecto en función de sus gustos. Y la próxima semana vamos a tener las dos para hablar de sabores, de fusión y de texturas. Merci beaucoup, a bientôt. Muchas gracias Merci. a todos. Gracias. Excelente Chao, día. chao. Gracias. Hasta luego. Hasta Pan de luego. muerto delicioso. Haga su pedido ya.
Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.